Los refugiados que se habían dispersado a Egipto se distribuyeron por todas las partes de Egipto. Dios le ha dicho a ellos, quédense en la tierra, pero ellos se fueron a Egipto y se dispersaron por todo lugar y por todas las ciudades. Y Dios le hizo un llamado a todos los refugiados. Él tenía un mensaje a ellos. Ellos creían que esta ciudad gigante, próspera, lo iba a liberar del peligro que ellos tenían en la tierra de Judá. Pero ellos quisieron ir allá. Dios le pidió a ellos que se acordaran lo que habían visto sus ojos. Lo que habían visto sus ojos, ¿qué fue? Jerusalén y Judá destruida. ¿Por qué? Por idolatría, por su pecado. Los falsos ídolos que Judá había alabado, había ofrendado en Jerusalén, esos falsos ídolos no les sirvió de nada, no lo habían protegido, al contrario, lo habían metido en dificultades. Esos ídolos falsos no lo habían salvado de su pecado, al contrario, lo metieron más. En el momento que Dios está hablando a Judá, ya había pasado toda la destrucción de Jerusalén en el templo. La ciudad estaba en ruinas. Los que oían esta palabra de Jeremías habían visto con sus propios ojos la corrección de Dios. Ellos habían visto que Dios por mucho tiempo le había mostrado el amor a ellos, diciendo, vuelvan a mí, arrepiéntanse y vuelvan a mí, yo los amo. Pero ellos no quisieron escuchar y buscaron dioses falsos. Ninguno aprendió para nada de esa corrección. Al contrario, Dios en el capítulo 44 de Jeremías dice, ¿por qué quieren repetir el desastre? ¿Por qué quieren volver a repetir lo que ustedes vivieron en Jerusalén? Y ese es el título del estudio de esta mañana. ¿Por qué quieren repetir el desastre? Aquí en el capítulo 44 hay una advertencia del juicio de Dios hacia Egipto. La palabra vino de Dios para Jeremías y Jeremías tenía que darle la palabra a todos los que estaban en Egipto. Su mensaje se relacionaba únicamente a los judíos que estaban en Egipto. Y Dios les recordó a ellos el mal que Él hizo o echó sobre ellos en Jerusalén. Y dice a ellos, ustedes saben que este mal, ustedes se lo buscaron, porque ustedes buscaron dioses falsos. El pecado específicamente que Dios acusó o lo está acusando a ellos es el mismo que ellos habían cometido. Adoran dioses ajenos. Aunque en repetidas ocasiones Dios envió a muchos profetas para decirle a ellos, vuelvan a mí, arrepiéntense, que yo estoy dispuesto a recibirlos. Yo los amo. Ellos nomás tenían que arrepentirse, pero ellos no oyeron la palabra de Dios ni de esos profetas. Pero Dios derramó su ira y su furor contra la ciudad de Judá. Y aquí esta historia Jeremías la pone como ejemplo
a los que están en Egipto. Le está diciendo, oye, ustedes ya lo vieron con sus ojos. Vieron que Dios a su pueblo lo está corrigiendo. Por favor, arrepiéntanse, vuelvan a Dios. En vez de andar en su terca idolatría, ellos estaban adorando a dioses de los egipcios. Pero Dios le da mensaje a través de Jeremías y le da una advertencia más. Y esa advertencia no la miren como castigo, sino miren esa advertencia con amor. Por favor, no lo miren como, no, como ese papá que ama a su hijo, ten cuidado porque te vas a caer. Sí, mami, esa advertencia, vamos a bajar las escaleras, pero ten cuidado porque te puedes caer. Es lo mismo que Dios está diciéndole a los que están en Egipto. Por favor, vuelvan. No adoren dioses falsos. Es una advertencia. Pero aquí Él lo está haciendo con amor. Él está diciendo, oye, por favor. En el versículo del capítulo 40, versículo del 1 al 6, le está diciendo a ellos, por favor, recuerden sus pecados pasados, que por sus pecados que cometieron fue destruida la ciudad de Jerusalén. Me tocó corregirlos, por favor, le están recordando. Pero ahora, en el versículo 7 al 19 que vamos a leer, Dios va a decir del versículo 7 al 10 los pecados actuales que ellos están cometiendo. Del versículo 7 al 10 va a decir los pecados actuales que está cometiendo. En el 11 al 14, la promesa del juicio que va a venir sobre Egipto por ellos. Y el 15 al 19, la respuesta de los oyentes. Ojo, porque es importante lo que estoy diciendo, para que cuando ustedes leamos, ustedes miren que en el versículo 7 al 11, Dios está hablándole del pecado que ellos están viviendo actualmente. Del 11 al 14 está hablando sobre el juicio que va a venir en esa ciudad. Y el 15 al 19, por favor, ese sí pongan mucho cuidado cuando lo estén leyendo, cuando lo escuchen muy bien la respuesta de ellos. Dios les está diciendo muy fácil, no vuelvan a cometer lo mismo que cometieron en Jerusalén. ¿Y qué cometieron ellos? Idolatría. ¿Sí estamos? Les está diciendo, no lo vuelvan a hacer, por favor. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jeremías capítulo 44, versículos 7 al 19. Fue sencillo. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno? Haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir de suerte que os acabéis, y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres, que hicieron en tierra de Judá y en las calles de Jerusalén. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni fornicaminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a toda Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos consumidos,
caerán a espada y serán consumidos de hambre, a espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto, como castigué a Jerusalén con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres y no tuvimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las mujeres, y a todo el pueblo que le había respondido este libro. Hasta ahí está bien, Fresito. Esa es una tarea que nos queda más adelante, pero aquí, al terminar esas palabras, el pueblo de Israel demostró hasta qué grado se había endurecido su corazón. En vez de aprender de sus errores y recibir la instrucción de Dios, lo rechazaron completamente y cambiaron la verdad por mentiras. Decidieron que el castigo que habían tomado o que habían recibido no venía de Dios, sino que venía de la diosa o de la reina del cielo, una diosa pagana, pensando que Dios no estaba mirando lo que ellos estaban haciendo. Ellos habían dejado a Dios y esa era la consecuencia. Ellos se habían tomado dioses ajenos y esa fue la consecuencia. Aquellos que están escuchando, no quieren escuchar el mensaje de Jeremías, rehusaban arrepentirse. Cuando llegó a ese punto tan fuerte, Jeremías nuevamente les recuerda que todo ha pasado por la idolatría de ellos y la desobediencia. Eso lo vemos en el 20 al 23. Otra vez dice Jeremías: miren, ¿no entienden que no es una diosa del cielo que está castigándola a ustedes? No, es Dios eterno, el Dios verdadero que lo está castigando a ustedes por la idolatría y la desobediencia. ¿Cuál desobediencia? Obvio, ustedes vinieron al profeta a buscar palabra de Dios y el profeta le dijo: quédense en esa tierra, pero ustedes se fueron a Egipto. Ahí están desobedeciendo. Igual, Jeremías le dice a ellos que aún cuando ellos estuvieron en Egipto, ellos tomaron las costumbres de ellos. Empezaron a tomar las costumbres y empezaron a hacer alabanza, a quemar incienso a los falsos dioses. Y Jeremías le estaba advirtiendo otra vez: por favor, van a caer otra vez en el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque lo que ustedes
hicieron o lo que sus papás hicieron en Jerusalén, ustedes lo están haciendo aquí en Egipto, que es adorar dioses falsos. No mostraban ni el mínimo arrepentimiento. Su actitud era una endurecida y una rebeldía abierta. Ellos no querían ver lo que estaba pasando, igual que hoy. Muchos no quieren aprender de sus errores. Pero acá el pueblo de Judá vio lo que Dios hizo en Jerusalén, lo vivieron. Lo que pasó en Jerusalén, ¿qué fue? Un juicio de Dios porque ellos lo habían abandonado. ¿Quiénes fueron los causantes de destruir Jerusalén y el templo? ¿Quién? ¿Dios? El pueblo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se fueron a dioses paganos, fueron a buscar dioses ajenos. ¿Sí estamos? Desobedecieron a Dios, lo corrigió Dios. Dios le había dicho, a ustedes van a tener 70 años ¿de qué? Cautiverio. Pasó todo eso, se llevaron un poco a Babilonia y los que se quedaron en la tierra son estos. Habían puesto un gobernante. ¿Cuál era el gobernante? Jeraías. Lo mató Ismael. Entonces dijeron, uy, matamos al gobernante que puso el rey Nabucodonosor. Entonces ellos huyeron porque dijeron, ahora el rey va a venir acá contra nosotros. Ellos huyeron, ¿a dónde? A Egipto. Pero antes de irse a Egipto, en el capítulo 43, uno va a decir, wow, mire lo que hicieron. Buscaron el consejo de Dios. Ay, mire, buscaron la diversión. Sí, dijeron, vamos a hacer caso. No hicieron caso. Dios, ¿qué le dijo a ellos? Quédense en esa tierra. Ellos, tercos, se fueron a Egipto. Y acá, en Egipto, Dios, ¿qué le dice a ellos? Van a sufrir lo mismo que sufrieron en Jerusalén, porque ustedes están teniendo idolatría con dioses falsos. Están cometiendo el mismo pecado otra vez. No aprendieron de lo que había pasado en Jerusalén. Fue fácil, pero ellos no quisieron aprender. Ellos empezaron a dar excusas y mentiras. No, no eres tú, Dios, es la reina del cielo, que nos está castigando. Ahora mi pregunta es, ¿por qué quieres repetir el desastre en tu vida cuando Dios le dice, mire, tienes una idolatría? ¿Cuál idolatría? De pronto en tus hijos, en tu trabajo, en tus papás. Y tú, como el super Dios, quieres suplir esa necesidad. Y Dios te está diciendo, dependan de mí. Aquí, muchos dicen, ¿qué de malo tiene? Ellos estaban ¿a dónde? En una ciudad mal, la economía mal. Y Dios, ¿qué le dice a ellos? Quédense acá, porque yo lo voy a cuidarlo, ¿cierto? Eso fue en el capítulo 43. Pero ellos se fueron a Egipto. ¿Y Egipto qué era? Una ciudad próspera, una buena ciudad, una ciudad que toda la economía estaba bien. No, vámonos allá, que allá nos va bien. No va a tener, ¿qué? Escasez, vamos a estar bien. Pero Él le dijo, no vayan, porque yo los voy a cuidarlo a ustedes aquí, en esa tierra. No hicieron caso. ¿Y Egipto cómo estaba? Próspera, bien. Llegaron los israelitas, ¿qué pasó? Egipto comenzó a decaer. Es como ese cristiano que dice, me voy de esta iglesia, de esta congregación, porque las cosas están mal. Y me voy a una iglesia que todo está muy bien, que la administración está bien. Llega usted y se dañó la iglesia. Igual lo que pasó ahí, esa ciudad estaba bien. Llegaron ellos, Dios tomó juicio con Egipto. Si de pronto no hubieran llegado ellos,
de pronto la ciudad no había sido destruida por los babilonios. Pero ellos quisieron. Egipto es una ciudad, una potencia, la segunda potencia en esa época. Los babilonios no se van a meter con Egipto. Pero mire qué pasó. Fue destruido Egipto por los babilonios. ¡Wow! Por la terquedad. ¿Ellos qué tenían que hacer? Haber aprendido por el pecado que habían cometido. ¿Cuál fue? Haberse apartado de Dios verdadero y buscar dioses falsos. Hoy en día muchos sufren lo mismo. No aprenden de sus errores ni de sus pecados. Siguen cayendo en ese mismo pecado. ¿Y Dios qué quiere que nosotros hagamos? Que nos arrepintamos. Primero que reconozcamos nuestra condición pecaminosa y nos arrepintamos. Y cuando nosotros nos arrepentimos, le decimos a Él, ayúdame a vencer esa tentación. Señor, glorifícate tú en esta debilidad. Guíame, Señor. Pero a veces no lo hacemos. Esa historia a mí me ayuda a pensar muy claramente, no cometer los errores. ¿Qué errores o qué pecados sus papás han cometido que usted está volviendo a cometer? ¿Y sabe por qué a veces los hijos cometen los mismos pecados de sus papás? Por falta de pecado. Digo, por falta de perdón. La falta del perdón lo ata el pecado a uno, del que le hizo daño. Si mi papá me trató mal a mí, esa falta de pecado, esa falta de perdón de mi papá, hacia mi papá, me hace cometer el pecado. Y eso fue lo que pasó acá. Ellos no tuvieron discernimiento. Ellos no vieron que lo que estaban haciendo, ¿qué era? Pecado. Lo que ellos estaban haciendo, ¿qué era? Idolatría. ¿Qué tenían que hacer? Arrepentirse. Fácil. Hoy en día muchos no quieren hacer eso. No quieren examinarse. Y yo en esa historia dije, wow, Señor, me enseña muchos a mí. ¿Qué me enseña? Primero, antes de decidir cualquier cosa, siempre tengo que orar a Dios pidiéndole la dirección. Sí, como hicieron ellos. Señor, ¿qué hacemos? Él dijo, ¿qué dicen acá? Segundo, tengo que estar seguro que tengo comunión con Dios para poder escuchar la voz de Dios o reconocer la voz de Dios. Porque muchos no hay comunión con Dios, entonces no pueden saber si es de Dios o es otra persona o el enemigo que le está hablando, porque no tienen comunión con Dios. La tercera, esté dispuesto a hacer lo que Dios o mi Señor indique. La otra, estudie la Biblia para ver si dice, qué dice al respecto. Si dice al respecto la Biblia, no se unan en yugos igual en negocio o en pareja, pues le es una prohibición, no lo haga. Y si le está haciendo una exigencia a la Biblia, pues cúmpralo. No se ponga a buscar opiniones ante las demás personas, como esa parejita de novios que buscan consejería diciéndole, pastor, ¿será que yo con mi esposa podemos tener intimidad? ¿Cuál es la respuesta? No, pero pastor, es que nos vamos a casar. Él me ama. Y van y le preguntan a todo el mundo, ¿cuál es la respuesta de Dios? No, porque es pecado. Así de necios hay muchas personas con muchos temas. Señores, que nos vamos a casar. Y mire que nos vamos, ¿qué me aconseja? ¿Qué dice la palabra? Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Si la palabra dice una prohibición o algo, cómprala. No se ponga a buscar por otro lado la respuesta. Busque a un varón o busque un consejero de Dios
que sea guiado por Dios, como ellos hicieron, buscaron a Jeremías, pero no hicieron caso. Pero ya la culpa de quién es, no de Jeremías, sino de ellos. No se deje llevar por la opinión de aquella persona que no acepta la palabra de Dios. No busque esa opinión de esa persona que no acepta la palabra de Dios. Esa opinión para usted no valga. Y eso es importante. Una vez que nuestro Señor le muestre y le abra a usted, haga caso. Pare de contar. Haga caso. No invente. Porque vendrá un desastre otra vez si usted está otra vez en su pecado o en su cuestión. Si usted no aprende de cómo cayó usted en pecado y no se aparta, vas a volver a caer. Una pregunta, y eso es entre ustedes y Dios: ¿cuáles son sus concupiscencias o sus mal deseos que a ustedes lo seduce y lo hace pecar? Piénsenlo ustedes. ¿Dónde son tentados para usted pecar? ¿Dónde son tentados para que usted peque? Ya lo tiene. Ahora, ¿cuántas veces usted ha cedido a ese pecado? ¿Y por qué? Es lo mismo que está pasando aquí con Judá, con Israel en Egipto. El mismo pecado que ellos hicieron en Jerusalén, lo están cometiendo ¿dónde? En Egipto. Los culpables, dicen los estudiosos, muchos dicen que los culpables que Egipto fuera destruido fueron los israelitas, porque ellos trajeron el juicio de Dios a ese pueblo, porque en ese momento Dios no tiene nada que ver con ellos. Ustedes están aprendiendo de sus pecados cuando cayó usted. Usted puede decir: caí en fornicación por esto y esto, pero ahora me cuido. Caí en mentira por esto y esto, ahora me cuido. Caí en este pecado porque me dejé llevar. En pocas palabras, ustedes pueden decir, un esposo le dice al jefe: mire, jefe, es que yo necesito descansar sábado y domingo. Sí, necesito descansar porque mi familia me extraña, mis hijos, mi esposa me necesitan. Entonces el jefe dice: es un buen motivo. Listo. Y el otro: no importa que usted me quite el sueldo, pero yo quiero descansar para compartir con mi familia, para estar más pendiente de mis hijos. Y dije: bueno, un buen propósito. Le da el permiso. Al cabo del tiempo, el fin de semana se la pasa con sus amigos, no está con su esposa ni con sus hijos. Ustedes pueden decir que él ama a su esposa, él ama a su familia. No, ¿cierto? Una excusa. Muchos dicen: yo amo a Cristo, yo amo a Dios, yo lo amo, pero no le hacen caso. Usted puede decir: lo ama y obedecerlo. Usted puede decir: yo amo a mi Señor y vivo para Él. No es una religión. Es que no vuelvo allá porque dijeron que somos pecadores. Ellos son pecadores. Volvieron a cometer. Mi pregunta es: ¿cuántas veces usted cae en la mentira de decir mentiras? ¿Cuántas veces usted cae en la mentira para que usted fornique y adultere? ¿Cuántas veces usted tiene una idolatría y dice: no, es que estoy ayudando para que usted sea el ídolo de ellos o ellos son sus ídolos? Uno tiene que aprender
de los fracasos y de los pecados. Ustedes en esta noche, en esta mañana pueden decir, he aprendido, cuántas veces he caído, he aprendido que Dios me levanta y me restaura, pero he aprendido que me descuidé en esa área y caí en pecado. ¿Cuántas veces usted quiere repetir la historia? ¿Cuántas veces usted va a caer en el mismo pecado? Y otra vez, el diablo lo va a tenerlo ahí. Y usted no tiene los pantalones espirituales y decirle, Señor, me arrepiento ante ti. Sí, pequé, ya me aparto de ese pecado, cambio, porque tú eres mi Señor. Muchos no lo hacen. Y eso es lo que está pasando ahí. Es entre ustedes y Dios. Dios ya le ha mostrado a ustedes en qué están pecando, por su palabra, por una persona. ¿Sí ya han visto? Sí. Sí, porque yo hice devocional, me mostró que los mentirosos, sí. Y yo digo, sí, ya me confrontó Dios con mi pecado. Listo. ¿Por qué sigues en pecado? Si ya sabes lo que estás haciendo no es para la honra y la gloria de Dios, ¿por qué lo sigues haciendo? Si ya sabes que es pecado, ¿por qué lo haces? Ve a la raíz, y cuando uno va a la raíz, va a la intimidad con Dios. El que le da el poder para vencer ese pecado, ¿quién es? Dios. Padre Celestial, te doy muchas gracias por permitirnos estudiar